Estimados estudiantes, buenas noches. Bienvenidos al ejercicio de reflexión grupal sobre la práctica docente. Es un gusto saludarles en el último encuentro del periodo académico y también en la última semana y también ya en la despedida de lo que ha sido la asignatura Práctico en 2 y Práctico en 3.1. Para dinamizar este espacio de diálogo y de retroalimentación, me he permitido solicitarles algunos datos a través del chat para ir avanzando en la retroalimentación, ¿sí? Luego les voy a compartir algunas preguntas que, por ser el último grupo que ha sido convocado para esta reflexión, lo vamos a hacer con preguntas del manual de el acompañamiento pedagógico a la práctica docente que ha sido tomado por parte del Ministerio de Educación y pues contextualizado en un centro educativo en el cual colabora actualmente. Es un poco para dar cierta pertinencia, dar cierta efectividad en este proceso de la retroalimentación y también para no repetir lo mismo que hicimos con los 6 grupos que ya han participado por este proceso de reflexión y de diálogo. Bien, en primer lugar, indicarles que la clase me ha gustado, les felicito por la interacción, la participación de los estudiantes con quienes a ustedes han tenido el gusto de compartir, pues ha sido muy óptimo. Tengo algunos elementos puntuales para irlos viendo como fortalezas en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y también como hallazgos que ameritan un proceso de mejora o un proceso de evaluación, de sistematización, también de autoevaluación, ¿sí? ¿Por qué no sentarnos a indagar e identificar aquellos aspectos positivos que podemos repetir, aquellos que debemos mejorar, que el recurso no estuvo bien o que de pronto el tiempo no permitió que se ejecute esa actividad y podemos reemplazarlo por otra actividad? Pero también aquellos errores que se pueden constituir como debilidades dentro de la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que realiza el docente, ¿sí? Entonces, voy a ir observando un poco los datos que ustedes me están compartiendo para ir avanzando en el tiempo. La clase era sobre el tema de la evolución, una clase de biología, y aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta la desagregación de las destrezas, ¿sí? Vamos a hacer dos lecturas, dos análisis diferentes. El primero es en el contexto del Ministerio de Educación, ¿sí? Si usted trabaja con primero y segundo de bachillerato, el Ministerio de Educación asume que usted no puede, sí puede desagregar las destrezas, puede delimitar, puede degradar el conocimiento, porque si es que usted no concluye la totalidad de los conocimientos, profundidad y complejidad de la destreza en el primer año de bachillerato, usted muy bien lo puede completar en el segundo año de bachillerato, ¿sí? Y de igual manera sucede con segundo, si es que, por ejemplo, se desagrega la destreza, se delimita el tema, el conocimiento, las habilidades, los niveles cognitivos, las operaciones mentales, que es lo que los estudiantes van a adquirir o van a desarrollar a lo largo de este proceso didáctico, pues también queda tercero de bachillerato para que se pueda alcanzar en su totalidad. Sin embargo, en tercero de bachillerato, el Ministerio de Educación asume y considera que no es apropiado que se desagregue una destreza, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en tercero de bachillerato no podemos hacer este ajuste? Y la lógica nos da la respuesta, porque es el año o curso de bachillerato en donde existe ya un perfil de salida, no hay un cuarto año de bachillerato, no hay un post bachillerato, es decir, el estudiante termina el nivel de bachillerato en tercer año, por lo tanto, no se considera que se puede desagregar, ¿sí? Eso en la parte inicial. En el primer contexto. En el contexto de las prácticas, de la práctica docente regular, el quehacer del educador a nivel de país, a nivel de contexto, a nivel diario, usted se puede hacer ciertos ajustes que incluso se consideran imprevistos, ¿sí? Que puede pasar y que de hecho pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Momentos en los cuales se ven interrumpidas las clases y esto le obliga o le compromete que usted reajuste, replanifique o reformule su planificación microcurricular. Esto es en el formato PUT, que es el formato oficial que tenemos
de parte del ministerio, ¿sí? Esa primera indicación para que ustedes tengan información relevante, información actualizada, vigente en el ejercicio de la práctica docente. Revisando ya un poco los datos que ustedes me comparten, necesito saber para qué curso se planificó. Bueno, aquí me dice que fue para segundo de bachillerato, es decir, que sí se permitía desagregar. Sin embargo, si hubiese sido tercero, también sí se puede, porque es un contexto de las clases demostrativas, pero ya en la práctica docente normal, cotidiana, hay que tener en cuenta esta indicación que les he compartido, ¿sí? Me indican que hubieron solo 4 estudiantes, entonces la participación tenía que haber sido 2, 3 veces, 4 veces, llamando a la acción a estos estudiantes, de tal manera que ninguno de los 4 pues se quede sin participar. Tuvieron 34 minutos, correcto, y la destreza, quiero saber, la destreza sí fue desagregada según lo que yo veo, perdón, el indicador, que luego voy a hablar de eso, porque esos son los principales errores, ¿no? que se puede cometer en este proceso. Dice que la destreza también se desagregó, es determinar y comparar la velocidad de las reacciones químicas. Yo creo que ahí, no estamos, ahí estamos equivocados, Fernanda, si nos corrige por favor, porque eso es química y ustedes me dijeron que la clase es de biología. Si me ayudan con la destreza, mientras tanto yo me remito a lo que es el indicador de logro. Con relación al indicador, tenemos que tener muy en cuenta que en el formato PUT, en el formato plan de clase, desde el ministerio, por este tema de la pandemia y ahora la post-pandemia, el currículo priorizado, el currículo en situación de emergencia, pues ya no se recomienda que usted tome directamente el indicador para la evaluación del criterio que consta en el currículo, sino más bien que usted plantee, es decir, redacte, construya su propio indicador, esto con la finalidad de contextualizar, de adaptar o personalizar más el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué es necesario esto? Porque un indicador que está declarado en el currículo nacional puede ser válido para una, dos o tres destrezas diferentes, que existe algo en común, algo semejante, que el criterio de evaluación les une a estas destrezas y a este indicador y los relaciona horizontalmente, verticalmente. Si es correcto, es posible y de hecho ustedes se van a dar cuenta dentro de su práctica docente. No obstante, la recomendación es que usted va a dar una clase demostrativa, va a participar en el proceso de observación áulica que puede realizar el vicerrector o la comisión técnico-pedagógica del centro educativo en el cual usted trabaja, usted proponga su propio indicador de logro, ¿sí? Que tiene que ser concreto, que tiene que ser medible en el tiempo, ¿sí? Que usted dispone, que los estudiantes tienen, alcanzable por los estudiantes. Cuando aquí el indicador dice conoce la definición de evolución y selección natural, es el logro o es el nivel de conocimiento, de razonamiento, de pensamiento o el nivel cognitivo que nosotros aspiramos o esperamos que nuestros estudiantes logren dentro de ese periodo didáctico. Por lo tanto, no debe ser muy complejo. Ahora, siempre se sugiere que se proponga un único indicador. Van a haber momentos en donde usted tenga 45 minutos, tenga 60 minutos, ciertos procesos de observación áulica o procesos de visitas del acompañamiento pedagógico o procesos de méritos de oposición, clases demostrativas, en donde usted va a tener mayor tiempo, ahí usted puede plantear más de un indicador de logro. Pero lo ideal es que sea uno, que sea equilibrado, que no sea tan profundo. Tiene que tener mucha conexión con la destreza, con los recursos, pertinencia con las actividades que usted propone, con las estrategias didáctico-metodológicas que usted ha planteado, que usted ha seleccionado, ¿sí? Pero sobre todo debe de ser un indicador, como les decía, medible, alcanzable, que sea concreto y evidenciable. ¿Cómo usted lo...? Allí es, en esta parte de evidenciable, en esta característica, es en donde muchos docentes fracasan o fallan. ¿Por qué? Porque para que se evidencie el indicador de logro, tengo que tener un instrumento de evaluación acertado, congruente, pertinente y una técnica de evaluación también que se correlacione directamente, estrechamente con este indicador, ¿sí? Entonces, por ahora el indicador a mí me parece que es válido porque lo desagregan. Sin embargo, también otro error frecuente es que sea muy complejo, que sea muy amplio y que en el corto tiempo que yo tengo, las actividades, los recursos que yo propongo, que yo selecciono, que yo utilizo, que yo dinamizo,
en la clase no son suficientes, no son válidos, son escasos, son deficientes y no permiten que mis estudiantes desarrollen logren este indicador propio. Yo le llamo indicador propio o indicador de logro porque es de redacción propia del docente, ¿sí? Esto sería un poco la retroalimentación, que creo que lo más importante sobre el plan de clase. Les había pedido más datos sobre el cumplimiento de la planificación, no me han indicado cuánto cumplieron, ¿sí? Bueno, aquí la destreza está desagregada, por ejemplo, aquí dice que la habilidad es de establecer principales evidencias de las teorías científicas. No sé qué tan pertinente sea establecer, porque establecer es como determinar, es como diferenciar. De pronto ahí el verbo pudo haberse cambiado para que los estudiantes lo pudieran interpretar, ¿sí? Me indica que han calificado, bueno, que han logrado el 99%, esto es muy bueno, ¿sí? Y si es que es así, o sea, hay una total coherencia, perdón, entre lo planificado y lo ejecutado, que es algo que se va a observar, ¿sí? Entonces quiero un poco ir avanzando ya, compartirles la pantalla para ir avanzando en la parte final de la retroalimentación. Tengo acá el documento de el acompañamiento pedagógico y existe una rúbrica para la observación del proceso didáctico, ¿sí? Aquí se llenan los datos del centro educativo, el docente, curso, fecha, etcétera. Objetivo es describir el grado de desempeño docente durante su práctica pedagógica en el aula y pues se va marcando una X. Según el Ministerio de Educación, según el equipo nacional y zonal de asesores y auditores educativos, existen 3 niveles, ¿sí? O 3 categorías para cada criterio, para cada indicador, en el cual usted como docente se puede ubicar. El primero es logrado, ¿sí? Que es lo que le llama el ministerio el color verde. El segundo es parcialmente logrado, que es un color como amarillo o como naranja, ¿sí? Y el nivel más bajo es no logrado, que es una alerta roja, un color en donde implica un plan de mejora, implica un proceso de seguimiento y de acompañamiento por parte de comisión técnico-pedagógica, que es así como se llama actualmente, y vicerrectorado. Si finalmente también dice no aplica, por ejemplo, si es que a mí me quieren observar un indicador y el cual es imposible que yo lo pueda desarrollar por cuanto la institución no cuenta, si es que me dicen desarrolla procesos experimentales con apoyo de un laboratorio, es imposible. Yo puedo hacer una simulación, puedo hacer una aproximación en el salón de clase con alguna práctica casera, con algún instrumento no técnico, pero no podría cumplir con ese indicador si no cuento, si no dispongo de laboratorio físico, si es que fuera el caso. Entonces ahí se pone pues que no aplica. En el momento inicial que es la anticipación, aquí hay 2 aspectos claves, ¿sí? La motivación, el objetivo de la clase, el tema de la clase, porque tiene que relacionarse, ¿sí? Usted no puede plantear cualquier motivación por más interés, por más ánimo, por más emoción que generen los estudiantes, tiene que haber una relación estrecha, íntima con el tema de su clase, para que se pueda ir todo relacionando y exista un hilo conductor que tampoco observamos en la clase porque yo veía muchos recursos y para mi punto de vista sí hubo un poco de desconexión entre recurso y actividad. Prácticamente el tema era la evolución, las teorías de la evolución, los ejemplos que ustedes propusieron, pero sí como que faltó una cronología o una secuencia, no sé si ustedes me hago entender, para que se pueda un poco entenderse mejor la clase y si es que un estudiante pues observa su clase o está atendiendo a su clase o forma parte de este proceso, también pueda generar un mejor proceso cognitivo, ¿sí? El otro aspecto importante de esta etapa es la exploración de los saberes previos o conocimientos previos y también aquí tienen que haber desafíos, tienen que haber actividades desafiantes, interesantes, que reten a los estudiantes a cumplir ciertos momentos. Entonces yo les voy a ir leyendo lo que dice logrado para que ustedes tengan un poco claro qué es lo que el Ministerio de Educación exige actualmente. Por ejemplo, en el caso de la actividad de motivación, dice, se relaciona con el objetivo de la clase y despierta interés en los educandos. Entonces, el objetivo de la clase
también tiene que salir del tema de la clase y es propuesto por el docente, ¿sí? Entonces tampoco tiene que ser una redacción muy amplia, no debe ser muy complejo, debe de indicar para qué van a aprender los estudiantes o sobre todo, por qué es útil el conocimiento que ustedes van a mediar. Recuerden, es un proceso de mediación, de acompañamiento, como se lo propuso en este ciclo. El otro indicador es, se formulan preguntas eh, o aplica actividades que permiten explorar conocimientos previos de los estudiantes. ¿Sí? Entonces aquí podemos hablar mucho de esas preguntas. Las preguntas, vi que esto sí se hizo, ¿sí? Pueden apoyarse de otras estrategias, de otros recursos como un mapa mental, como una tabla comparativa, como rutinas de pensamiento, actividades que sean, insisto, desafiantes y llamativas para los estudiantes, pero también que genere respuesta. ¿Y cómo se puede hacer eso? No solo con preguntas abiertas, sino con preguntas objetivas. Y ahí el recurso puede ser la infografía, puede ser el video que lo han utilizado, puede ser imagen que también lo han utilizado, puede ser un rompecabezas. Que lo importante es que exista esa conexión con el momento uno, que es la motivación. En otros casos, sucede pues que la motivación no genera interés en los estudiantes y que no hay ninguna relación con ese recurso o con esa actividad de motivación que usted está ejecutando. Con respecto al punto 2, asimismo, hay veces en donde, por ejemplo, no se formulan preguntas o actividades y, lógicamente, usted como docente tiene que indagar cuáles son esos prerequisitos, esos saberes previos que los estudiantes necesitan haber abordado para avanzar en la temática o contenido que usted les va a proponer, que usted lo va a construir en la parte 2, que es el desarrollo o construcción. Aquí es muy importante el tema del pensamiento crítico y creativo, entonces también hay que buscar actividades en donde de igual manera se llama la reflexión, se llama el análisis, al punto de vista del estudiante. Incluso aquí se puede trabajar también con otra metodología que es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Basado en retos, en problemas, en proyectos quizás no por el tiempo, pero sí que se promueva ese pensamiento crítico y creativo. Asimismo, también puede trabajar rutinas de pensamientos, que es otro tipo de metodología innovadora y activa para que se pueda generar inferencias, problematización, deducción, y no únicamente quedarnos con método ilustrativo o clase magistral, que también que es el más utilizado y el más conocido. Otro aspecto es la interacción y trabajo cooperativo. De igual manera, en la parte virtual resulta poco complicado el trabajo en grupo, pero usted debe de hacer el intento para que se pueda trabajar en forma grupal, que es otro aspecto que el ministerio también siempre va a observar. Dominio del conocimiento disciplinar, creo que no tendría ningún hallazgo de mejora, más bien de fortaleza, porque cierto es que lo han hecho en grupo, pero ha habido total claridad en que usted domina la temática y está preparado para cualquier tipo de consulta por parte de los estudiantes. Otro aspecto que la UTPL no se exige, pero que el Ministerio de Educación sí lo evalúa, es la interdisciplinaridad, ¿sí? Y si bien es cierto, usted plantea un eje transversal en su plan de clase, tiene que intentar hacer el intento de que su clase conecte con otras áreas, que puede ser lengua, literatura, puede ser el módulo interdisciplinar, emprendimiento y gestión, puede ser filosofía, puede ser matemáticas, las ciencias más cercanas como matemática y la física, o química, o también ciencias lejanas. Todo va a depender de la creatividad y el potencial innovador del docente. Lo dejamos hasta ahí. Con los recursos, bueno, entonces dice recursos digitales y didácticos. Entonces aquí, en el caso de ustedes, si fueron recursos digitales, ¿sí? Herramientas y plataformas que le permiten a usted dinamizar la clase, generar interacción, pero que también facilitan la inclusión de los estudiantes. Nada me sirve pues que yo trabaje con una herramienta, con un software, con un programa en línea, que a los estudiantes se les complique y que no puedan acceder por dificultad de acceso o de conocimiento. Otro aspecto es conclusiones y definiciones. Es algo que sí lo observamos en la universidad y hemos insistido, ¿no?, en que los estudiantes sean quienes elaboren las conclusiones de la clase y en la parte final
sean quienes construyan, completen, organicen el conocimiento, ¿sí? De igual manera, resulta un reto al ser una modalidad virtual. Otro aspecto que también quiero compartir con ustedes ya en la parte de cierre de evaluación es la consolidación. ¿Sí? Las actividades de consolidación dice que retan a los estudiantes a integrar y adaptar los conocimientos aprendidos. Además, promueven la metacognición, que es un proceso de reflexión de que el propio estudiante hace más o menos como una autoevaluación y dice y responde las preguntas. ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Cómo lo aprendió? ¿Para qué lo aprendió? ¿Y en qué otros contextos u otros momentos de su vida puede utilizar este conocimiento? Aquí tiene un peso importante el sentido social del aprendizaje del conocimiento. ¿Para qué es útil la biología? ¿Para qué es útil la química? ¿En dónde está presente? ¿Y qué problemas de la vida real pueden los estudiantes resolver? Sí, entonces también es algo que tiene que evidenciarse en la gestión de las clases. Tenemos más elementos. Rápidamente la evaluación, como lo había indicado, debe ser formativa, ¿sí? Es importante que el docente retroalimente y enriquezca las participaciones de los estudiantes, ¿sí? Entonces, por el tiempo no se puede hacer, pero siempre antes de cerrar la clase, si es que hay una actividad de evaluación, un quiz, un cuestionario, un juego, un recurso gamificado para generar esta consolidación de aprendizajes, es importante pues que se retroalimente y se vaya modelando o enriqueciendo, como nos dice aquí el Ministerio de Educación, ¿sí? También hay otros tipos de recomendaciones, la coevaluación, evaluar en pares, en parejas, la autoevaluación y pues otras recomendaciones. Bueno, la evaluación dice que es acorde al objetivo de la clase, ¿sí? Yo diría que debe ser acorde al objetivo de la clase, pero de manera especial también hacia el indicador de logro que usted ha propuesto, hacia la destreza, hacia la destreza, porque aquí le dice lo siguiente: la evaluación es acorde al objetivo de la clase y el instrumento empleado permite evidenciar el logro de la destreza. Entonces, el logro de la destreza se traduce o se redacta como indicador de logro para mayor claridad. Finalmente, el clima del aula también es algo que la universidad no lo observa con tanta rigurosidad. Sin embargo, no obstante, el Ministerio de Educación sí lo observa, por ejemplo, la participación de los estudiantes, la cordialidad, la amabilidad, el respeto, el lenguaje verbal, no verbal, son aspectos que usted va a tener que evidenciar en este tipo de procesos. Tenemos también el manejo del comportamiento de los estudiantes durante la clase, ¿sí? Y algo que tampoco podemos olvidar, ya para cerrar, es la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Bien, lo dejo hasta ahí. Como se darán cuenta, es bastante lo que se observa, lo que se evalúa, pero asimismo la motivación para que ustedes como futuros profesionales en este caso en pedagogía de la química biología, pues puedan desenvolverse con solvencia y siempre pues prepararse de la mejor manera. Vamos ya a la parte de reflexión. Les voy a pedir que por favor levanten la mano para indicarles cuáles son las preguntas que ustedes van a responder y con ello ya cerraríamos este ejercicio, ¿sí? No sé si es que tal vez Fernanda quiera hacer una réplica de esta fase de la retroalimentación, insisto, y si no, pues ya pasaríamos a estas preguntas que con ustedes lo hemos hecho de forma diferente. Les pido por favor que levanten la mano para ir indicándoles cuáles son las preguntas que ustedes van a ir respondiendo, ¿sí? Fernanda tal vez, bueno, Fernanda nos indica que no va a hacer ninguna réplica No, hasta, hasta este réplica. momento de la reflexión, ¿Cómo ¿sí? de réplica? ¿De qué? No entiendo eso. Me refería a alguna intervención suya sobre la retroalimentación que hemos generado, estimada Fernanda. Si a eso me refería. Una réplica es una respuesta o es una opinión a lo que se ha hecho hasta el momento, que ha sido la retroalimentación de la clase que ustedes han seleccionado. Ya bueno, sí, conforme a nuestra clase y todo lo que fuimos haciendo, y también con lo que oí, con lo que escuché ayer
en lo que estaban diciendo ayer, que no me acuerdo que usted nos dijo que entráramos, era, mencionaron una palabra, una frase que nosotros, bueno, yo noté que no colocamos, que era la gamificación. Esto puede notar que en nuestras clases no había mucho. Esto de aprender jugando. Eso sí podría decir que era lo que nos faltó, porque en realidad teníamos mucho contenido y por eso la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces el tiempo no nos alcanzó. Y tal vez si es que hubiéramos optado por un juego en vez de muchas palabras, tal vez nuestra clase hubiera sido un poco más interactiva y la participación de los estudiantes hubiera sido mayor. Eso es todo. Listo. Bien, gracias Fernanda. Bien, voy a dar lectura el orden para que te lo tengan presente. Son dos rondas de preguntas que lo vamos a ir haciendo. Vamos a iniciar con Rubén, luego sigue Kenny, luego sigue Joel y finalmente Fernanda. Si no sé si es que los nombré a todos, son solo 4 ustedes, según lo que puedo ver. O es que estoy equivocado. Sí, aquí están 4 y luego me indica Fernanda si es que alguien faltó o qué pasó. Sí, por el chat me indica Fernanda qué pasó. Sí, entonces vamos en ese orden con Rubén. Yo indico el número de pregunta y pues ustedes tienen 1 minuto como máximo para poder responder esta pregunta, ¿sí? Y terminamos la primera ronda y luego vamos con la segunda pregunta. Sus respuestas deben ser con base en la clase que hemos observado o de forma global con respecto a todo el proceso de ejecución de clases virtuales, que es lo que hemos compartido, que es lo que ustedes han compartido el día de hoy con nosotros, ¿sí? Entonces creo que con eso le damos paso a Rubén para que esté listo, por favor. Y la pregunta para Rubén es la siguiente, la pregunta número 2, por favor. Buenas noches, señor tutor. Ya le leo una pregunta. Me dice, ¿considera que su experiencia fue poco satisfactoria o muy satisfactoria en sus clases prácticas? Estimado Rubén, le interrumpo, tiene que ser con relación al documento que estamos compartiendo, ¿sí? No sé si es que yo estoy compartiendo mal la pantalla, me indica, pero no son las preguntas que trabajamos con los demás grupos, porque Perdón, ya, disculpe. sí, porque ya les indicaba al inicio que ya hemos agotado esa presentación, hemos hecho pues muchas preguntas de ese tipo, y ahora lo que queremos con ustedes, por ser el último grupo, es acercarnos un poco más hacia lo más técnico, o lo que tiene vigente el Ministerio de Educación. Recuerde que el Ministerio de Educación es el ente rector de todo el ámbito de GB y BGU a nivel nacional en cualquier tipo de institución educativa, ¿sí? Entonces, nuevamente, Rubén, para que nos ayude con la lectura de la pregunta 2 y asimismo su respuesta en máximo 1 minuto, por favor. Ya. ¿Considera que el objetivo fue claramente expuesto? ¿De qué manera lo dio a conocer? Bueno, en este sentido se habló básicamente del tema, se les presentó el tema a los chicos y de la misma forma pues se habló del objetivo. Tal vez no dijimos o no se dijo explícitamente que el objetivo era tal, pero se dio a conocer lo que se pretendía precisamente conseguir con ellos al finalizar la clase. Dice, ¿de qué manera se lo dio a conocer? Como lo habíamos dicho, tal vez de una manera un tanto informal, pero al fin y al cabo los chicos sí podían saber precisamente a dónde estaba orientada la clase del día de ese día. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí sí viene la retroalimentación porque es un requisito, o sea, en toda clase tiene que el docente comunicar el objetivo. Mi recomendación, mi sugerencia es que usted no inicie con el tema, ni con el objetivo, ni con la destreza, sino que inicie con el saludo y su presentación a los estudiantes, los saluda, se presenta su nombre, por supuesto, y luego la motivación. La motivación es el enganche o la conexión para poder generar esa atención con los estudiantes. Luego, entonces, usted nos indica el tema es este, y lo que esperamos con este tema o lo que queremos aprender es lo siguiente. Vamos a aprender sobre la evolución. ¿Para qué? Sería para
comprender las diferentes teorías de la evolución. Estoy inventando, ¿sí? Entonces, esto sí sería muy importante. Bueno, seguimos. ¿Quién sigue, por favor? Kenny, no sé si está conectado y que esté listo, por favor. La pregunta para usted. La misma pregunta, Licen. No, permítame, por favor. Si tenemos que, el ejercicio es dinámico, ¿sí? Son las preguntas al azar. Vamos al momento de consolidación y evaluación. La pregunta para ustedes, la pregunta número 2. Yo les voy a ir marcando las preguntas también para que sea más fácil para Kenny. Por favor. Ya, Tiene un Licen, minuto. dice. Ya. ¿De qué forma logró que el estudiante estuviera consciente de la utilidad del conocimiento aprendido hoy en la clase? Pues lo que nos faltó es un poco de dinamismo, pero los estudiantes siempre estuvieron atentos a la clase, ya que se les hacía las preguntas para que logren su participación respectiva y puedan tener el conocimiento respectivo acerca de cada uno de los temas de la clase. Eso, Liz. Ok, gracias. Bueno, la pregunta es personal. Aquí no puedo retroalimentar porque es personal, ¿no? O sea, dice de qué forma logró. Entonces, depende un poco de su punto de vista, ¿sí? Y también de lo que les dije anteriormente del sentido social del aprendizaje, del para qué voy a aprender, la metacognición. ¿Me es útil este conocimiento de química o biología y en qué situaciones, de qué contextos futuros, o sea, diferentes a los que el profesor me comentó, a los que el profesor me presentó en mi clase, yo puedo utilizar este conocimiento, o sea, puedo usar el conocimiento con un fin que no sea académico, que no sea para probar química o biología, sino para resolver problemas de la cotidianidad. O sea, básicamente, en esencia, eso era lo que preguntaba Kenny. ¿Sí? Más que retroalimentación, es una aclaración. Vamos con Joel. La pregunta para usted, Joel, es la pregunta número 1, pero del apartado que dice criterios generales. Es un aspecto muy importante, Joel, porque siempre pues usted debe, su carta de presentación ante todo proceso demostrativo o de observación áulica es, en este caso, mm, la planificación. Si permítame un segundo. Listo, la escuchamos, Joel, tiene un minuto. Listo, y se presentó su planificación de unidad didáctica. La clase estaba enmarcada en la planificación. Sí, muy bien. La planificación fue sobre la biología y sobre las teorías de evolución. Entonces, en toda la planificación que se realizó se dio a entender tanto las teorías, las características, las diferentes teorías y en especial haciendo el énfasis que teníamos en la clase sobre la teoría de evolución de Darwin y los estudios que él realizó. Muchas gracias. Continuamos rápidamente. Sí, pues creo que sin más le damos paso a Fernanda, si no, porque están solo 4, según lo que veo. Joel, vamos con Fernanda. La pregunta para Fernanda es la que voy a marcar para que la pregunta 3 del aspecto momento inicial. Escuchamos, Fernanda, tiene un minuto. ¿De qué manera la actividad de motivación se relaciona con el objetivo de la clase? Nuestra actividad de motivación consistió en principalmente preguntar a los estudiantes que conocían algo de la evolución de las especies. Como el compañero indicó, fueron palabras claves sobre qué era la evolución. Entonces, ahí los estudiantes fueron respondiendo en el chat lo que ellos creían o conocían de la evolución de las especies. Y eso fue lo que tratamos en el transcurso de toda la clase. Gracias. Vamos con la segunda y última ronda de preguntas. Nuevamente, la pregunta 5, que está marcada en amarillo, es para Rubén. Tiene un minuto, por favor, y mucho ojo con esta pregunta, pues porque es muy interesante lo que aquí se pide. ¿Qué actividad o actividades usted replantearía si tuviera la oportunidad de impartir nuevamente esta clase? ¿Cómo la replantearía y cómo lograría una mayor participación de los estudiantes? Bueno, en este caso sí habría tal vez algo que replantear, como dijo la compañera, un poquito la parte de motivación, tal vez hacerla de otra forma, un poquito más visual, tal vez, en el aspecto igual de pronto de contenido científico, hacerlo un poquito más gamificado para que precisamente se pueda tener una mayor comprensión y atención de los estudiantes.
En cuanto a la participación, pues me parece que sí se le hizo de una manera activa, estaban pocos estudiantes y pues precisamente podían ellos responder y lo hicieron de una buena forma. Siempre que nosotros les pedíamos la colaboración, pues ellos estaban predispuestos a colaborar. Entonces creo que en esa parte, pues sí tuvimos esa interacción en esta clase. Gracias. Bien, es el turno de Kenny. Tiene un minuto, por favor, para responder la pregunta 1 que he marcado con color azul. Ya, para consolidar el conocimiento, diseñó actividades que retan al estudiante a integrar y adaptar los conocimientos aprendidos y promueven la metacognición. Explique estas actividades. Sí, efectivamente hicimos las actividades para que los estudiantes puedan tener esta retroalimentación. Hicimos cuestionarios, unos ítems de preguntas al final de cada clase, se les retroalimentó para que estas actividades se les quede con el conocimiento. Gracias. Continuamos con Joel. La pregunta 3, marcada con color verde, por favor. Muy bien. ¿Qué actividades de evaluación permitieron verificar el logro de las destrezas con criterios de desempeño? En esta clase nosotros tuvimos unas actividades como son la lluvia de ideas para dar que los estudiantes contesten o con respuestas cortas a lo que estaban aprendiendo en la clase y en el mismo tiempo la retroalimentación. Y en la última parte de cierre se realizó un juego, una dinámica en la cual iban contestando preguntas para que sea de manera correcta y validar que lo que se aprendió con los anteriores compañeros, los estudiantes lograran captar. Gracias. Y cerramos este ejercicio de reflexión grupal con María Fernanda, que ya está lista. La pregunta para usted es con respecto al criterio clima de aula, la pregunta número 1, marcada con color azul. Tiene un minuto, por favor. ¿Considera que consiguió un ambiente de igualdad de oportunidades entre los estudiantes? De ser la respuesta sí, ¿cómo lo logró? Y de ser la respuesta no, ¿qué podría hacer en otra clase para lograrlo? Un ambiente de igualdad, como no teníamos, perdón por la bulla, es el que se está escuchando, como no teníamos muchos estudiantes, no hubo gran oportunidad de hacer que todos estuvieran participando en todo momento. Bueno, sí habría la oportunidad, pero hubo algunos estudiantes que se conectaban y que no participaban, pero los que podían participar le hacíamos participar todas las veces que podíamos. Y si tuviera la oportunidad, no sé si me deja ver, por favor, porque ya se me olvidó. Entonces, eso mismo, si es que si hubiera habido más estudiantes, claramente la participación de ellos habría sido repetitiva. Y asimismo, con retroalimentación, si hubiéramos tenido el tiempo necesario. Y nada más. Gracias, Fernanda. Bueno, pues de esta manera cerramos el ejercicio de reflexión sobre la práctica docente. En la parte final, me gustaría escucharles, ya no voy a hablar yo, a cada uno de ustedes, bueno, pues su punto de vista, su opinión sobre lo que hemos desarrollado en esta asignatura Practicum 2, indicarles que dentro de la malla curricular de rediseño no existe otra asignatura en la cual ustedes van a volver a pasar por este proceso. Es por ello que de mi parte espero que hayan disfrutado de esta actividad, porque eso es parte importante de la docencia, ¿no? Disfrutar, no verlo solo como un requisito de cumplimiento académico por una nota, por una acreditación o aprobación de la asignatura. Eso en la universidad, y en el trabajo, pues no verlo solo por cumplir un estándar, que es estándar de desempeño docente, sino más bien verlo como esa oportunidad de, a partir de las debilidades, de los aspectos mejorables, pues ser mejores docentes, y sobre todo que ustedes puedan inspirar a nuevos estudiantes hacia pues este mundo tan bonito de la biología que ustedes nos han compartido el día de hoy, en lo que yo puedo ver, y también de la química. Entonces, con este mensaje yo me despido y pues quiero escuchar un poco su punto de vista para ir ya cerrando este ejercicio con el grupo 4, me parece,
o grupo 5, sí, si no estoy mal, grupo 5 de rediseño, y también Grupo cuatro. la semana 16. Lo escuchamos, Fernanda. Ya, quería decir que era el grupo 4 y también, como dijo, que esta era la única actividad que íbamos a tener así, me permite decir que fue una actividad bastante interesante porque yo aún no pensaba enfrentarme a una clase eh, con estudiantes todavía. Quería ir poco a poco, tal vez acompañando a demás profesores. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá que es profesora y pensaba acompañarla poco a poco en las clases, pero aquí tuve que meterme de una en clases donde tenía que saber el tema, porque sí sabía un poco, pero tenía que centrarlo más, tenía que centrar actividades y fue bonito también. Em, Aunque al principio tuve miedo, puedo decir que no fue eh, feo mi participación y tampoco que el desarrollo de esta actividad sí me gustó. Gracias. Por favor, los demás compañeros, sí, rápidamente para cerrar. Bueno, de mi parte, quería comentarle precisamente que nos obligó, por decirlo así, ¿no? En la buena forma de la palabra, el hecho de poder de manejar nuevas herramientas digitales con el hecho de dinamizar las clases, ya que este sistema que utilizamos de clases virtuales, pues es muy diferente a una clase presencial. Entonces creo que eso es algo que debemos nosotros rescatar de esta modalidad, de lo que hemos hecho durante este proceso que realmente nos enriqueció para posteriormente, de pronto en la parte presencial, no trabajar solamente en el aula, sino que de pronto aprovechar todos estos recursos para que los chicos puedan hacer estas actividades en casa. Eso, y agradecer igual a usted, muchísimas gracias por el acompañamiento, por todo lo que nos ha brindado, y nada más igual a mis compañeros, muchísimas gracias por todo lo que nos trabaja. Gracias. Me parece que nos quedan dos compañeros. Sí, Lizzy. A ver, primeramente decir que la experiencia en tener estas prácticas docentes, pues fue muy chévere, muy espectacular, ya que así podemos seguir aprendiendo y preparándonos para un futuro, para afrontar lo que se nos viene, ¿no? Pues dar las clases, que son de manera presencial, o como pudimos en esta pandemia, pues adaptarnos a dar las clases en línea. Entonces, eso, y agradecerle a usted, docente, por estar siempre ahí y por guiarnos en este Practicum 2. Y a todos los compañeros igualmente, muchas gracias por apoyarnos entre todos. Ok, gracias. Sí, sí, muy bien. Y sobre todo la materia, como es una asignatura muy importante durante la formación universitaria, ya que nos está permitiendo elaborar material didáctico y al estar haciendo un trabajo virtual, nos permite conocer a los estudiantes, ¿no? Aunque estábamos, por ejemplo, yo estoy aquí en la ciudad de Quito y los estudiantes en la ciudad de Loja, fue muy bonita las clases, en especial porque habían dos estudiantes, la señorita Ocampo y no recuerdo el otro, pero la otra estudiante, que eran muy participativas y les gustaba participar en clases y nos ayudaban, ya que así no era una clase tan donde solo el docente habla, sino también intervienen los estudiantes y nos permite ir conociéndonos, irnos adaptando y sobre todo ir aprendiéndonos en este mundo de la docencia y sobre todo para ir mejorando en los próximos semestres que vendrán los próximos practicums y poder mejorar más la calidad que se dé las clases. Listo, muchas gracias. Entonces, cerramos el ejercicio de reflexión grupal sobre la práctica docente. Indicarles que hasta el día de hoy yo he calificado todas las actividades ya en el entorno virtual de aprendizaje para que pues no estén preocupados. Incluso esta práctica 2, que es la reflexión, también ya ha sido evaluada y ha sido retroalimentada. No obstante, tiene mayor significatividad este encuentro virtual sincrónico
cómo es el formato de la UTPL, y espero pues que haya sido de su agrado y especialmente les contribuya a alcanzar las competencias del futuro licenciado en Pedagogía de la Química y Biología. Creo que con eso me despido, y algo que me estaba olvidando, lo había comentado en otros grupos de reflexión, son el grupo 4 ustedes, de diseño, pero en otros grupos habían algunos cuestionamientos justamente sobre este formato de clases virtuales y bueno, ¿qué puede pasar en el futuro y cuáles son las tendencias precisamente en la pospandemia? Entonces, de mi parte, indicarles que la intención de la universidad es prepararles tanto para clases virtuales como presenciales. Realmente lo que cambia es el ambiente del aprendizaje, los recursos, los escenarios, pero usted sigue siendo el mismo docente con la formación que la UTPL le está brindando, ¿sí? Y va a depender de usted cómo lo dinamiza, cómo lo vuelve interactivo, cómo genera participación en los estudiantes y sobre todo cómo los motiva, ¿sí? Esto porque, como ustedes conocen, el mismo Ministerio de Educación, ya luego de pandemia, en este nuevo momento post-COVID, ha generado 2 centros educativos de distancia. Uno está al sur, tengo entendido, bueno, en la costa, y otro está en Quito, me parece. Entonces, son 2 centros educativos con oferta a distancia. Y también hay muchos centros educativos particulares que, de hecho, ya este mismo momento, hace ciertos meses, ya han iniciado procesos de selección de docentes con competencias digitales para poder trabajar en este formato, ¿sí? Es decir, que la educación del futuro, en definitiva, no puede ser solo presencial, va a seguir siendo presencial, creo que sí, pero aparecen nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza, que es la educación a distancia, la educación virtual y algo que yo le llamo un mix, que tiene un poco de todo, que es el formato de modalidad híbrida, que también está muy en boga, ¿sí? Y que pues también se lo conoce como Blended Learning. Con esto me despido, pues que tengan una muy buena noche y vamos a detener la grabación. Gracias a ustedes por su presencia. Listen. Muchas gracias, tutor.